La Divina Comedia de Dante Alighieri. Poeta de Florencia, Italia. A la mitad del camino de mi vida, a los 35 años, soñé que me encontraba perdido en una selva oscura y espantable. ¿Cómo llegué hasta ahí? Es algo que todavía no puedo explicar. Lo que sí estoy seguro es que me había apartado del buen camino. Me hallaba sin rumbo como en una salvaje y espesa selva oscura. Estaba adormecido. Empecé a caminar en un valle de Florencia. Tenía miedo. Era de noche y estaba solo. Llegué al pie de un monte y empezó a amanecer, lo que me tranquilizó un poco. Descansé un rato y luego continué subiendo, pero se apareció un leopardo que con movimientos rápidos y ágiles me impidió el paso. Con los primeros rayos de sol sentí alguna esperanza. De pronto se presentó un león hambriento. Atrás de él venía una loba enflaquecida, que a pesar de su delgadez me provocaba temor. Me sobresaltó el fuego que desprendía en sus ojos. La fiera pretendía obligarme a regresar al valle. Al tratar de escapar observé a un espíritu que me veía. Era el alma del gran poeta romano Virgilio, el autor de la Eneida, una obra monumental que significó mucho para mi interés hacia la poesía y el mundo de las leyes. Durante muchos años consideré a Virgilio mi maestro y mentor. Leí y estudié todos sus escritos. No podía sentir por él más que veneración. Le invité a seguir al ascenso al monte, aunque me aconsejó otra ruta. El poeta romano me explicó entonces el sendero que abarcaría toda mi fantástica visión. La pobre loba mataba a quien se atreviera a pasar cerca de ella, ya que después de comer tiene más hambre que antes. El poeta me pidió que lo siguiera, porque me mostraría un lugar eterno en donde están las ánimas de los pecadores que expían allí sus culpas por siempre. Se refería al infierno. Agregó que después conoceríamos a otros que, aunque sufren tormentos, se sienten contentos pues esperan llegar al cielo en cuanto paguen sus culpas. Ellos se encuentran en el purgatorio. Finalmente iría al paraíso, donde están quienes alcanzan la gloria eterna. Al principio él debía guiarme, pero después lo haría una dama bella, virtuosa y bienaventurada, Beatriz. Al oír este nombre una lágrima surcó mi mejilla. Beatriz, mi amada Beatriz, cuánto ansiaba verla. Beatriz era una hermosa muchacha florentina. Cabellos dorados caían por su rostro. Enormes ojos como zafiros adornaban su mirada. La conocí de niño a los 9 años y jamás pude olvidarla. Desde luego me había enamorado de ella. Era la musa de mis poemas, la diosa de mis sueños. Jamás pude declararle mi amor. Una mañana, dispuesto a hacerlo y con el coraje necesario, me dirigí hasta su casa. Por fin le diría cuánto la amaba. Al llegar me entero de la cruel noticia. Beatriz había muerto. Tan solo tenía 20 años. Su cuerpo no pudo resistir una enfermedad mortal. Si supieran cuánto la he llorado, hasta hoy de tan solo recordarla, tristes lágrimas invaden mi rostro. Y ahora el gran Virgilio me anunciaba mi encuentro con mi gran amor. Era demasiada dicha, luego de tanto sufrimiento en el oscuro bosque. Sin embargo, me esperaba un largo camino hasta hallarme en presencia de ella. Después de que Virgilio me auxiliara, yo estaba muy extraviado. Con esa ilusión seguí subiendo. Mi maestro se dirigió a un sendero profundo e intrincado, y después de un tiempo hallamos una puerta en la que se leía: por mí se va la ciudad del llanto, por mí se va la raza condenada. El supremo arquitecto me concedió la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. A ustedes los que entran aquí abandonen toda esperanza, aunque Virgilio me animó con alegría. Entremos. Se oía quejas, gritos, suspiros, llantos y gemidos, y estaban quienes solo vivieron para sí mismos, egoístas, a quienes ni el infierno acepta. Seguimos adelante y vi que se acercaba una muchedumbre. Estaban desnudos y les molestaban miles de moscas y avispas. Eran los ruines, personas ávaras de malos hábitos, junto con más almas. A la orilla del río, un anciano llamado Caronte se acercó en una barca para ayudarnos a cruzar. En ese momento se reunió otra multitud. El lugar tembló tan fuerte que aún sufro al recordarlo. Después se sintió un gran viento, con relámpagos rojizos, lo que me hizo desmayar. Recobré el sentido al oír un trueno muy fuerte.
Estábamos ya en el primer círculo, que rodea una región tenebrosa, donde estaban quienes murieran sin ser bautizados. Se quedarían eternamente en ese sitio prisioneros del deseo sin esperanza. Cerca de la entrada del abismo observé un resplandor. Ese espacio lo ocupaban personas dignas. Virgilio era uno de ellos. Se nos acercó 4 sabios griegos: Homero, Horacio, Video y Lucano. Ellos no padecían los mismos tormentos de los demás, pues no habían conocido la verdadera fe. Pasamos un riachuelo que bañaba un castillo rodeado de altas murallas. Atrás, tras atravesar 7 puertas, vimos un verde prado, donde había personas de mirada tranquila y agradable, cuyo semblante revelaba una gran autoridad. Su voz era dulce y afable. Entre otros estaban Héctor y Eneas, y también Sócrates y Platón, además de Demócrito, Anáxora, Séneca y Cuyén. Mi sabio guía y yo continuamos el camino hasta un lugar totalmente oscuro. Era el segundo círculo. Había ahí menos espacio pero más dolor, lo que originaba gritos desgarradores. Ahí estaban los curiosos como Cleopatra, Helena, Aquiles y Tristán. Por la tristeza y la compasión de nuevo perdí el sentido. Al despertar me rodeaban las almas atormentadas. Cerbero cuidaba de este tercer círculo, el de lluvia negruzca constante y tupida. El guardián era una fiera cruel y monstruosa que ladraba sin parar, con sus 3 fauces. Cuando nos abrió las bocas y enseñó sus colmillos, el poeta le arrojó unos puñados de tierra. La bestia se calmó y nos dejó pasar. Estaban allí quienes habían caído en la gula. Continuamos bajando y encontramos a Plutón, que gritaba muy enojado para evitar nuestro ingreso al territorio que vigilaba. No le hicimos caso. En ese círculo los condenados lanzaban con gran esfuerzo enormes pesos mientras gritaban: ¿por qué guardas? ¿Por qué derrochas en vida? Nunca gastaron de forma razonable. Por otra vía llegamos a un manantial hirviente que se forma en la laguna de Estigia. En aquel pantano había almas que se golpeaban con manos, cabezas y pies. Todos ellos habían dejado que la ira los dominara. Bordeamos ese pestilente pantano y llegamos al pie de una torre, donde había 2 débiles luces. El poeta llamó a Flechas y le dijo que nos condujera a la ciudad, cuyos habitantes habían pecado gravemente. Cuando entramos en los profundos fosos de aquella tierra, unas almas pidieron hablar a solas con el maestro, y yo con muchísimo miedo me aparté a esperar. Hablaron poco tiempo, y luego corrieron y enojados cerraron la puerta para evitar nuestra entrada a ese círculo. Vi volver a Virgilio y me dijo que esperaríamos a alguien que iba a venir en nuestra ayuda. De repente dirigí la mirada hacia una de las torres. Pude ver algo espantoso. 3 mujeres de aspecto horrible se burlaban de mí desde lo alto. Eran las gorgonas, espantosas mujeres con víboras en la cabeza en lugar de cabellos. Entre ellas estaba Medusa. Con su mirada podía convertir a cualquier mortal en piedra. Virgilio me ordenó que no la mirara. Estaba a punto de hacerlo cuando me tapó los ojos con sus manos. Una vez más había salvado mi vida. Entonces ocurrió un milagro. Una aparición celestial se hizo presente. Caminó sobre la superficie del lago, y las almas notaron su presencia y huyeron espantadas. El ángel apoyó un dedo en la puerta, y ésta se abrió. Luego retrocedió sin decir ni una palabra. Por fin entramos en Dite. Allí estaban los herejes en el centro de la ciudad, y alto promontorio formado por grandes piedras rotas y acumuladas en círculos. Había muchos espíritus crueles atormentados. El hedor era insoportable. «Hijo mío», dijo mi maestro, «aquí están quienes han injurado, violado, asesinado y hecho fraudes. También traidores, hechiceros, aduladores y ladrones. Igual que en todos los círculos, aquí había un monstruo para impedir la entrada. Se trataba del Minotauro. Para evitarlo corrimos en sentido contrario e iniciamos el difícil descenso. Debíamos llegar al río donde estaban los violentos como Atila, el jefe de los hunos. Luego penetramos en un bosque. Tan solo veía árboles a mi alrededor. Miré a Virgilio. El maestro me pidió extrañamente que cortara una rama de algún árbol, y que si lo hacía vería algo increíble, y así lo hice.
Al momento que desgarré la rama del árbol comenzó a sangrar. Me quedé maravillado. Mi sorpresa fue mayor cuando el mismo árbol habló triste y dolorido. Me dijo que en vida habían sido hombres y al no poder soportar la difícil realidad se dieron muerte a sí mismos. Los suspiros que había oído provenían de estas almas. Llegamos al séptimo círculo y nos dirigimos a un espacio cubierto con una arena árida y espesa, donde llovía en grandes copos de fuego. Numerosos grupos de almas lloraban de manera profunda por haber sido muy orgullosos en la vida. En silencio arribamos a un riachuelo rojo. Una región de almas daba vueltas con suma tristeza. Muchos eran literarios que habían desperdiciado su talento al escribir malos textos. Mi guía aprovechó para darme un consejo. Siempre que pueda el hombre debe cerrar los labios antes de decir una verdad que parezca mentira, pues se expone a avergonzarse sin tener culpa. Hay un lugar en el infierno llamado Malevolge. El octavo círculo está construido con piedra de color hierro y se divide en 10 fosos cerrados concéntricos. Cada uno se dedica al castigo de una especie de fraude: rufianes, adoradores, prostitutas y maníacos que venden objetos sagrados, malos funcionarios, impostores, hipócritas, ladrones, falsificadores y en los que incitan a la guerra civil o a la división religiosa. Debíamos escoger un foso. El poeta echó a andar. A la izquierda, con grandes cuernos e inmensos látigos que azotaban de forma cruel la espalda de los condenados por codicia, reconocí a Jasón, que robó el vellocino de oro. Virgilio dijo que debíamos apresurarnos. Un diablo negro perseguía a un pecador para martirizarlo. Había más demonios tratando de hacer daño a otras almas. Asustado me oculté tras una gran roca para evitar esos demonios. Mi maestro consiguió que nos acompañaran 10 guardias hasta la sexta fosa, y al llegar la escolta nos dejó. Ahí vimos unas almas que daban vueltas con bastante lentitud. Llevaban puestas gruesas capas con capucha sobre los ojos. Las mantas eran doradas por fuera pero de plomo por dentro. Era el martirio para hipócritas y corruptos. Llegamos a un puente tan destruido que apenas podíamos pasar por él. Virgilio, muy ágil, y yo, sostenido por él, trepamos de piedra en piedra. Como me faltaba el aliento, me senté a descansar, pero mi guía me obligó a seguir. Llegamos a una cueva en la que innumerables serpientes perseguían almas aterradas sin esperanza de hallar refugio. Regresamos al puente. Mi maestro dijo que en la octava fosa eran torturados Ulises y Diomedes, sufriendo el mismo castigo porque juntos se entregaron a la ira y al engaño con el caballo de Troya. Resulta difícil hablar de la sangre y de las plagas de la novena fosa. La escritura de mi pluma no logra reproducir ese horror. Estaban allí los sembradores de escándalo y de divisiones. Observé a un hombre con la cabeza separada del cuerpo, porque él a su vez había separado a muchos padres de sus hijos. Nuestro tiempo acababa. Vi a los charlatanes que padecían repugnantes enfermedades. En el noveno foso los falsificadores sufren sed insoportable y fiebres elevadas, y no reciben ni gota de agua. Salimos del valle y vimos muchas torres muy altas. Virgilio dijo que eran gigantes enterrados del ombligo hasta los pies. Eran muchos y provocaban espanto. Virgilio me señaló el suelo que nos sostenía. A mis pies había un lago congelado que parecía cristal. De repente algo me llamó la atención. Bajo el lago helado un alma devoraba la nuca de otra. Este acto brutal me estremeció. Me acerqué a los espíritus. El devorador habló. Era el conde Ugolino, y el traidor a quien le roía el cuello era el arzobispo Ruggeri. Escuché atónito su historia. Cuando vivía en Roma, el conde se acercó a Ruggeri por motivos políticos. El sacerdote lo recibió con benevolencia, pero luego sus infamias condenaron a Ugolino a la muerte. ¿Qué muerte tan cruel padeció este mortal? El obispo lo encerró en una torre junto a sus hijos, todos condenados a morir de hambre. Jornadas terribles vivió aquel conde en aquella torre, tanto así que sus propios hijos ofrecieron sus carnes de alimento. Todos murieron a los días. Terminó de hablar el conde y luego volvió a hundir sus dientes en el cuello de su traidor. Pocas veces había sentido tal conmoción. Virgilio se acercó a uno de los gigantes. No pude escuchar lo que le decía, pero al instante uno de ellos nos tomó a ambos, uno en cada mano. De este modo descendimos al último círculo.
En el 10º foso estaban los traidores a la patria, a su familia y a sus amigos. Entre ellos estaban Judas Iscariote, Bruto y el mismísimo Lucifer. Nunca podré relatar con precisión y tampoco quiero hacerlo. Todo lo que podría decir sería poco. No morí, pero tampoco estaba vivo. Fue un estado completamente nuevo. Vivir sin vivir. El rey del dolor salía del hielo desde la mitad del pecho. Era inmenso, un gigante del que me alzó. Medía lo que mide su brazo. ¡Qué asombro sentí! Cuando noté que su cabeza tenía 3 rostros. En cada rostro se extendía un par de alas, y de sus 6 ojos caían gruesas lágrimas, y en cada boca iba devorando un pecador. El pecador que más sufría era quien estaba en la boca del medio. Era el mayor pecador de la historia. Era Judas Iscariote. No podía creer lo que Virgilio me estaba pidiendo. Íbamos a escalar a Satanás para traspasar el infierno. Me armé del poco valor que me quedaba, pero confiaba en mi maestro. Me tomé a él y trepamos por el velludo pecho. Luego llegamos al cuello y finalmente rebalamos por la espalda. El príncipe de la oscuridad tan solo lloraba y masticaba. Tocamos suelo y allí encontramos una pequeña caverna. Estábamos satisfechos de haber salido ilesos del infierno. Había una gran diferencia entre el infierno y el purgatorio. Esta diferencia se basaba en la esperanza. En el infierno, como lo anticipó el cartel en la puerta, no existía. En cambio, en el purgatorio era el principal alimento de las almas. El espíritu se purificaba en el purgatorio para subir al cielo. El guardián Catón de Útica, con su pelo blanco y su larga barba, nos dejó entrar. En sus 7 reinos, en la cima del monte entre cantos, un grupo de almas caminaba muy lentamente. Luego vimos los espíritus de quienes se convirtieron en el último momento, y ahora debían esperar a quienes rezara por ellos. Este lugar era diferente del infierno. Aquí las almas podían pasear mientras rezaban porque se abrieran las puertas. Para ello, en el primer círculo se hallaban aquellos que fueron asesinados. Me suplicaron que avisaran a sus familiares. Después mi guía y yo arribamos a un valle para pasar la noche. Los ángeles bajaron para cuidarnos. De improviso entró una serpiente enorme. Los querubines la ahuyentaron, y solo con batir sus alas me dormí. Al despertar, mi maestro y yo estábamos a las puertas del purgatorio. En uno de los escalones estaba sentado un ángel. Frente a él caí de rodillas. Golpeé mi pecho 3 veces. Por piedad le pedí al ángel que abriese la puerta. Este se inclinó hacia mí y con una espada de fuego grabó en mi frente 7 veces la letra P. Esta letra simbolizaba los 7 pecados capitales. El ángel con 2 llaves abrió la puerta. Entramos y la puerta se cerró detrás nuestra. Creímos oír entonces un canto de alegría. Empezamos a caminar por un estrecho. Finalmente llegamos a una llanura. Nos encontramos ante el primer círculo del purgatorio. Vimos una multitud de almas que llevaban a sus espaldas enormes rocas. Caminaban encorvadas casi rozando el suelo. Cantaban salmos a Dios pidiéndole misericordia. Estos espíritus sufrían su castigo a causa del orgullo. Debían aprender a ser humildes. Por esta razón avanzaban encorvados. Entre ellos pude ver al gran pintor Oderisi. Su obra me parecía magnífica. Me acerqué a él para darle mi impresión sobre sus pinturas, pero me impidió hablar el mismo poder. Oderisi recordó a los grandes pintores que fueron sus contemporáneos en vida. Él no lo supo apreciar. Estaba cegado por su vanidad. La humanidad ahora invadía su corazón. Aceptó su inferioridad frente a los grandes maestros del arte. No pudo sino conmoverme ante esta demostración. Subimos los escalones que conducían al segundo círculo. Escuché una voz: bienaventurados los pobres espíritus. Me sentí liviano. Un peso había sido quitado de mí. Toqué mi frente. Una de las 7 P's había desaparecido. El orgullo se borró de mi corazón. El segundo círculo purificaba la envidia. Caminamos un largo tiempo sin cruzarnos algún alma. En cambio oímos cantos de amor y generosidad. En eso pudimos ver amontonados varios espíritus. Sentí pena por ellos. Llevaban los párpados cosidos con gruesos alambres. Ellos no podían verme. Me pareció cruel mirarlos sin que supieran que estaba allí.
Entonces les hablé, me acerqué y todos coincidieron en que la envidia había envenenado sus vidas. Respeté el dolor de esas almas, seguí mi camino junto al maestro. Un ángel apareció ante mí rozando mi frente con sus alas. Borrando la segunda P liberaba un peso de mi alma. Luego indicó unas escaleras que subían. Entramos en el tercer círculo. Era una región demasiado oscura. Una intensa niebla dañaba mis ojos. El maestro habló. Aquí purgaban sus penas los que se dejaron arrebatar por la cólera. Tuve que apoyar mi mano sobre el hombro del poeta para poder avanzar. Llegaron hasta mí las voces de los espíritus. Estos oraban para alcanzar la gloria de Dios. Todo se iluminó en un instante. Era el magnífico resplandor de un ángel. Él nos guiará en la ascensión. Lo seguimos hasta el próximo círculo, y aliviado noté el roce veloz de un ala de ángel sobre mi frente. Otra P había sido borrada. En el cuarto círculo limpiaban sus culpas aquellos que en vida se dejaron llevar por la pereza. Estos espíritus aquí eran activos. Buscaban borrar la pereza que tanto mal les había hecho. Virgilio les solicitó el camino hacia el próximo círculo. Los espíritus ansiosos nos llevaron hasta el sendero. Todo lo hacían con rapidez. No querían perder tiempo. Se animaban mutuamente a no dejarse llevar por el ocio. Mientras avanzábamos, otra P era borrada de mi frente. Cada vez podía sentirme más liviano. Entramos en el quinto círculo en donde los ávaros se purificaban. Las almas se arrastraban por la tierra llorando. Estaban apegados al polvo. Quise hablar con ellos. Sin embargo, la montaña entera se sacudió. Miré espantado a mi maestro. Todos los espíritus al unísono gritaron una alabanza a Dios. El temblor cesó. Muchas dudas me invadieron. ¿A qué se debía el temblor? ¿Por qué las almas exclamaron alegres cuando lo oyeron? Un espíritu me libraría de estas preguntas. Hizo su aparición un alma. Reiteré estas mismas preguntas al espíritu lleno de regocijo. Este habló. Cada vez que un alma del purgatorio se purifica y está apta para acceder al paraíso, la montaña tiembla. Todos los demás espíritus alababan a Dios. Con cada nuevo temblor, su esperanza se renueva. Ahora comprendí el temblor y la exclamación de alegría que yo había escuchado. Fueron por él. Acababa de purgar durante 500 años sus pecados. Ahora podía ascender al paraíso. Su nombre era Estacio. Estacio nos contó su historia. Era poeta en Roma. Admiraba los versos de Virgilio. Lo consideraba su maestro. Estacio fue conocido como un gran poeta en su tiempo. Y ahora él no sabía que era el mismo Virgilio quien estaba ahí escuchándolo. Yo ardía en deseos de decírselo, pero mi maestro me lo impidió. Finalmente, con una mirada me autorizó a hacerlo. Dije la verdad a Estacio. Su padre artístico estaba frente a él. Estacio cayó de rodillas, abrazó los pies de Virgilio y rompió a llorar, y los tres nos dirigimos rumbo al sexto círculo. Nuevamente nos encontramos con un ángel esperándonos en la escalera. Este ángel borró la quinta P de mi frente. Entramos al círculo en el que se purificaban los pecados ocasionados por la glotonería. A poco de avanzar nos encontramos junto a un hermoso árbol. Se encontraba al centro de nuestro sendero. Sus ramas más altas cargaban con grandes frutos, pero las que se acercaban al suelo eran estériles. De una roca caía una corriente de agua cristalina que regaba el árbol. Una multitud de espíritus purgaban sus penas allí. No podían saciar su hambre ni su sed, porque de este modo purificaban su pecado. La desesperación pintaba sus rostros, mas no se quejaban, los soportaban con esperanza. Sabían que un día podrían tomar de esos frutos y ya no volverían a sufrir. Seguimos adelante, pero al poco rato vimos a un ángel enorme como nunca había visto, que señaló un camino. Dijo que ese era el camino de la paz. Se acercó a mí. Recuerdo muy bien el temor que sentía. En ese momento el ángel bondadoso borró de mi frente la penúltima P. Solo quedaba una. Entramos en el séptimo círculo. Sentí que no había transitado en toda mi travesía por caminos más peligrosos que este. Vi de un lado el sendero de una inmensa hoguera con llamas blancas. Del otro lado un hondo precipicio. Por esa hoguera debía pasar las almas, que ya estuvieran listas para entrar al paraíso. Las almas de mi costado ardían de una manera extraña. Mientras recorría a este sendero me aferraba más
que nunca mi maestro. Realmente temía caer allí. Por estas llamas de tono blanco debían cruzar los espíritus para llegar al paraíso. Era el fuego purificador. Entre las almas pude ubicar a un poeta que conocía en la tierra. Su nombre era Arnaldo Daniel. Su imagen me estremeció llegando hasta el fondo de mi corazón. Avanzaba llorando y cantando. Representaba el dolor de la locura pasada, además del placer del porvenir. Muy pronto Arnaldo gozaría de la dicha del paraíso. Se ocultó nuevamente entre las llamas. Volvió a aparecer el ángel inmenso. Se paró frente a mí, cantó una alabanza a Dios y luego borró la última P de mi frente. El ángel entonces señaló un cerco cubierto de fuego. En el centro de ese incendio estaban las almas lujuriosas. Para seguir adelante debíamos atravesar la lumbre. Virgilio me recordó que no debía dudar, pues esas llamas me separaban de Beatriz, y lo comprendí. Un temor me invadió por completo. Para llegar al paraíso debía penetrar en las llamas. Salté sin pensar y no me quemé. Estacio dijo que era tiempo de descansar. Al alba continuamos nuestra marcha. Muy serio, Virgilio me dijo que a partir de ese momento mi voluntad era mi guía. Yo debía decidir ir al cielo o regresar al infierno. Me dirigí al centro de la divina floresta y me topé con un río. En la otra orilla una mujer cantaba y cortaba flores. Le pedí que se acercara para escuchar su canto. Sus ojos me inundaron de luz y de paz. Era Matilde, que nos informó que este era el lugar de la primavera y el futuro eterno. Mi maestro sonreía. Luego vi un resplandor y escuché una dulce melodía. Aparecieron 7 árboles. Eran 7 candeleros. Atrás de ellos arribaron 4 mujeres vestidas de blanco. Eran las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Del firmamento salió un arco iris y aparecieron 24 ancianos, y tras ellos 4 bueyes adornados con bellas plumas y guirnaldas de flores. Me volví admirado hacia Virgilio, pero él ya no estaba. Lloré afligido por la ausencia de mi guía. Después llegó un carro triunfal. En él viajaban 6 ancianos. Adornaban sus cabezas con rosas. 3 mujeres danzaban en el lado derecho del vehículo, una de rojo, otra de verde esmeralda y la tercera de blanco. Eran las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Se escuchó un trueno y todos se detuvieron. Coronada con un manto verde apareció una mujer vestida de rojo intenso. Era Beatriz. Mi amada me reprochó mi mal proceder. Derramé lágrimas de arrepentimiento y vergüenza. Recordó que Virgilio le enseñó la condenación que sufriría por tanto sufrimiento. Me desmayé, pero Matilde me tomó de sus brazos y me hundió en el río para que me despertara. De inmediato me depositó en el pasto en donde las danzantes virtudes cardinales me trasladaron al carro. Luego las 3 teologales me presentaron ante Beatriz. Mi dama se quitó el velo y vi su bello rostro. Luego todos encaminamos hacia un árbol seco, sin una flor ni una hoja. Murmuraron Adán y el árbol reverdeció. Se llenó de floraje y de flores. Felices los del cortejo entonaron una alabanza. Beatriz se sentó en el pasto rodeada por las 7 virtudes, mientras Matilde nos sumergía a Estacio y a mí en el río del olvido. Tras el baño me sentí renovado y dispuesto a subir al cielo. En el paraíso la gloria de Dios penetra en el universo y lo hace resplandecer, aunque en unas partes hay más luz. Fui al lugar mejor alumbrado, todo era bello. Ahí pensaba en eso cuando vi a Beatriz. Veía fijamente al sol. Entonces yo también volteé a observarlo. Allá puede hacerse eso, pero en la tierra no. Mientras Beatriz disfrutaba los anillos del astro rey, yo la contemplaba a ella.
La joven me indicó que todo guarda un orden y que en ese orden divino se inclinan todas las criaturas. Ese orden conduce a la virtud de las personas. Agregó que van por el camino equivocado, pero cuando lo desean pueden volver al bien. Beatriz empezó a caminar y yo la seguía. Llegamos a la luna. En el paraíso hay varios cielos. En los más bajos las almas gozan de gloria en menor grado. En el primer cielo estaban los religiosos que alguna vez dudaron de su fe. Beatriz me guió luego al segundo cielo. Vi unas almas radiantes que habían realizado siempre acciones positivas. Como en el purgatorio, aquí también hay música, pero más dulce y hermosa. Me sentí alegre. En el tercer cielo estaban quienes consiguieron dominar sus pasiones. Con dulces ojos Beatriz me invitó a subir al cuarto cielo, el del sol. Ahí habitan las almas de los dos espíritus más brillantes del planeta, los doctores de la ciencia divina. Uno de ellos, Santo Tomás de Aquino, me habló del gozo que se disfrutaba en la corte celestial. Me lleva de un cielo a otro con tanta rapidez que parecía que el tiempo se había detenido. El ingenio no me alcanzaba para contar todo lo que viene. Beatriz y yo subimos al quinto cielo, Marte. Entre admirables cánticos aparecieron dos hojas luminosas en forma de cruz, cuya luminosidad no se agota nunca. Vi a Cristo. Entre la luminosidad se despegaron dos luces. Una de las almas empezó a hablar. Eran padre e hijo. Comprendí entonces que me hallaba en la esfera celestial de los padres que amaban sinceramente a sus hijos. Luego nos trasladamos a la gloria más alta de mi bisabuelo, que me habló de mis gloriosos antepasados, cuya buena fama estuvo a punto de ser traicionada por mí y por mi mal comportamiento. Beatriz me invitó a ir a Júpiter, donde están los bienaventurados que amaron la justicia y la administraron con su pueblo. Apareció ante mí un ave majestuosa, con las alas abiertas, que se acercaba rodeada de miles de almas. Era el águila que representaba la justicia divina. El águila habló durante un largo rato sobre los ejemplos de los hombres justos en la historia de la humanidad. Beatriz me invitó a seguir ascendiendo. En un instante nos encontrábamos en el cielo de Saturno. Observé una escalera dorada. Un rayo de sol se reflejaba en ella. Era tan elevada que mi vista no podía seguirla de sus escalones. Beatriz me invitó a subir por aquella escalera dorada. A medida que avanzábamos giraba mi cabeza. Contemplé los planetas que dejábamos atrás y me conmoví de lo insignificante que era la Tierra desde allí arriba. Ahí estaban quienes se dedicaron a servir siempre a Dios. De la altísima escalera las almas bajaban y subían felices. Encantado ascendí un poco más y pude encontrar en el signo de Génesis el octavo cielo y las estrellas fijas. Beatriz me alcanzó y vimos como la Virgen elevaba por encima de todos los santos, que eran coronados por el arcángel Gabriel. Había tanta felicidad que todas las almas que llamaban, igual que cometas, iban lentos y veloces, hacían piruetas y variaban su luminosidad. Una brillaba más que las otras. San Pedro. Era tanto el brillo que me quedé deslumbrado, pero el anciano, quien era San Bernardo, tapó mi vista con sus manos y me preparó para que pudiese contemplar la divina visión o la luz suprema. Por fin recobré la vista, pero solo para ver otro resplandor, el alma de Adán, quien ya había sido perdonado por haber desobedecido a Dios. Llegó otra luz, luego se acercaron muchas más, y todas daban vueltas alrededor de la primera. Lo hacían en grupos de 3. Mi amada me indicó que era el orden de los espíritus celestiales. Los primeros son serafines, querubines y tronos. El segundo grupo dominaciones, virtudes y potestades, y la última triada correspondía a principados, arcángeles y ángeles. Después de este acto extraordinario, vi un río de luz que cambió en un círculo, y de ahí salió una escalinata, de donde se situaban los dos cortes del cielo. Beatriz ocupaba su lugar en las gradas y sonreía contenta. Mi osadía hizo que me uniera al poder infinito. Vi la luz en su profundidad. Vi cómo todo el universo se une por la gracia del amor. Todo cuanto hay en el universo unido no era más que una pálida
cálida luz frente a este rayo cegador. Vi la forma universal de todo, este nudo. Ahora lo recuerdo, y una alegría inmensa embarga mi alma. El efecto de esta luz era tal que nada podría desviar la mirada de ella. Todo el bien se encierra en la luz, contenía todo lo perfecto. Fuera de ella solo existía lo defectuoso. En su profundidad pude distinguir 3 círculos en una sola dimensión. Es imposible describir. No existe palabra para hacerlo. Todo en el lenguaje del hombre es poco frente a lo que se puede observar. Mi vista estaba fijamente en él. Poco a poco empezaba a clarear. Los signos se hacían más y más poderosos. Todo el paraíso estaba en éxtasis. Sentí que moría en cualquier momento. Era demasiado. Conocería el secreto de todo. Y todas las preguntas que el hombre se venía haciendo a lo largo de la historia de la humanidad me serían reveladas. Una luz infinita, grandiosa y eterna que solamente tú puedes comprender. La luz se abría. Estaba a punto de ver el origen y el fin de todo, la divina esencia. Mas mi fantasía no pudo más, y en el preciso momento en el que la claridad se abría paso, la visión concluyó y desperté a la vida terrenal. Si te gustó, apoya este canal dando tu like, suscríbete para animarme a hacer más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.